¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Aquí estamos como siempre a esta hora para nuestro compromiso habitual hasta las 9 de la mañana. Así, a ver todo lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas horas. Y el mundo sigue girando. A veces gira como debe girar y a veces hace una voltereta. Y a veces uno quiere imitar a Mafalda. Esas últimas son lo que más se da. Mafalda, yo. Que paren el mundo, que me quiero bajar. Esa fue una Bueno. de las genialidades de Mafalda. Que paren el mundo, que me quiero bajar. Saludos, Nelson. Y a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica. Hoy es miércoles y tengo que resaltar que hoy es miércoles porque los miércoles son días especiales. Porque usted puede leer la opinión este día de Nelson Encarnación, que valga la propaganda para el periódico El Caribe. Así que en este día... El Caribe y el correo. Y el correo.com. Así es. Míralo ahí. Hoy estamos listos, convencidos y mucho más comprometidos. Y obligados. Sí, y obligados a seguir haciendo comunicación de compromiso en medio de todo este barajuste y a pesar de la conformación del Consejo Provisional de Haití, ya renunció a Ariel Henry, y el camino a la conformación del jurado en los Estados Unidos, en el estado de New York, para el juicio penal frente a Donald Trump. En el condado de Manhattan, ahí es que está, ahí que lo están juzgando, lo están llevando el juicio en una corte de Manhattan, porque el feudo de Donald Trump está en Manhattan. Trump Tower en la Quinta Avenida, y tiene otros muchísimos negocios, o tienen su nombre, porque la mayoría de esos que tienen su nombre ya no son de él. Él lo soltó, algunos lo quebró y el otro lo soltó. Y quebró el único casino que yo recuerdo, al menos que uno tenga noticia. Un casino en New Jersey lo quebró todo. ¿Sabes que a los jugadores en el juego hay una proclama, puede ser? La casa pierde y se ríe. Porque todo está preparado para que yo gane la casa siempre. La casa pierde y se ríe porque perdí frente a este, sí, pero le gano a 100. Exacto. Entonces la casa pierde y se ríe. Y el mismo que gana vuelve y pierde. Vuelve y pierde. Lo deja el mismo. Sí, pues se quedan tratando de desbancar el casino. Pues Donald Trump desbancó un casino. Sí, pero por otras circunstancias, no solamente un casino. Yo pienso que Trump debe tener el récord de empresas quebradas y de negocios traspasados y movidos en toda la historia de su gran imperio, que tiene en New York lo que se llama el Trump Plaza, una de las cosas más emblemáticas. Un gran hotel, toda la... Sí. Él es así una máquina de hacer dinero, pero también es una máquina de trucos. Bueno, yo a ver si va a truquear ahora a este Ministerio Público y sí, no lo va a truquear. Lo truquea, tú la hora del fin se acerca, pero bueno, vamos a seguir. Nada, entonces se ha tranquilizado un poco la situación en Medio Oriente. Los incitadores, porque como hemos dicho aquí, en vez de estar tratando de persuadir a Israel de que no reaccione, lo que han hecho es incentivar. Israel va a responder. Y hay que ver cómo va a responder Israel. De seguro Israel no se va a quedar con eso. Oye, incitando. Entonces la última es que ya Israel habría determinado cómo va a atacar a Irán. Nadie lo sabe todavía. Pero que ya habría determinado el modo de atacar a Irán para dar. Israel dio primero
Irán reaccionó y ahora lo que viene es el segundo round. Entonces, eso sería un contraataque, debemos decir, ¿verdad? Un contraataque y vendría el otro contraataque y nos vamos a ir de contraataque en contraataque hasta que esto se joda. Yo creo que lamentablemente, y lo decía ayer, eso no termina ahí. Por todas las circunstancias geopolíticas que se dan alrededor de ese proceso. Es decir, eso no es un hecho fortuito y esta pretemporada electoral de los Estados Unidos va a influir en el desarrollo del conflicto que se pueda dar con Irán, Israel, que es lo mismo que con Estados Unidos, porque Estados Unidos de hace tiempo viene con una retórica permanente frente a Irán y con un conjunto de sanciones y utilizando a su aliado de siempre, ¿verdad? A su enclave fundamental en el Medio Oriente, como lo es Israel. Sí. Y yo creo que eso lamentablemente se va a prolongar. Y tendrá consecuencias peores porque la situación geográfica de Irán y sus vínculos con los países, con el otro eje, podríamos llamar, Rusia, China y todos los componentes que implican para el comercio de Europa y Asia, terminará en un conflicto de otra dimensión para el mundo. De mayor envergadura. Claro, desgraciadamente será así. Bueno, aquí en América, ayer se celebró de manera virtual una reunión del CELAC, de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para abordar el tema del asalto de Ecuador a la Embajada de México. Y estaban convocados los presidentes, porque anteayer se reunieron los cancilleres, ayer estaban invitados los presidentes. Participaron varios presidentes y varios jefes de gobierno, varios primeros ministros. Según alcancé a ver, el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente Maduro, el presidente Ifán Ali de Guyana, el presidente de Bolivia, Luis Arce, el presidente, ¿cuál es el otro presidente? Y obviamente el presidente de México. Y la presidenta, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la presidenta de Honduras, que es la presidenta pro tempore del CELAC. Invitaron, obviamente, como también es miembro Ecuador, y el presidente de Ecuador mandó a la canciller a pasar la vergüenza ajena. Todo el mundo, como era natural, le entró a ese inédito episodio de terrorismo de Estado. ¿Eso fue un acto terrorista del Estado? Claro que sí. Todos, sin excepción, y también lo habían hecho los cancilleres, repitieron la misma, no vi, la República Dominicana no participó, no sé. No vi, o sea, fue la misma, el mismo escenario de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA, condenando esta acción. Y todos se pusieron de acuerdo con apoyar a México en su proceso, el proceso que ha abierto en la Corte Internacional de Justicia. Y también para llevarlo a la ONU, para que el tribunal, la Corte Internacional de Justicia, se pronuncie ordenando la expulsión de Ecuador como miembro de las Naciones Unidas hasta que haya una reparación. No solo se disculpe, porque como escribió Facundo Cabral, ajá. ¿Y quién va a remediar eso? El arrepentimiento del homicida no revive al muerto.
es que retorne la situación al punto en que estaba antes del asalto. Y eso no va a ocurrir porque el presidente de Ecuador, que es una persona que no tiene ninguna experiencia de Estado, pero por ser un hijo de un multimillonario, es un engreído. Bueno, le dio una declaración en medio de todo este torbellino internacional que ha armado. Él da una declaración a un medio de comunicación de Estados Unidos y dice que no se arrepiente y que si tiene que hacerlo, lo haría de nuevo. Esa es una declaración que no tiene otro calificativo que sea, primero, o dos, o una torpeza, o un engreimiento extremo. Y ha llevado a Ecuador a crearle una situación, una atmósfera bastante difícil, no a él, que es multimillonario, y tiene la presidencia de Ecuador como un juguete, sino a los miles de ecuatorianos que tienen que cruzar el territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos. Y han tenido, y hay episodios, a pesar de que el presidente López Obrador ha llamado a los mexicanos a que le den el mismo trato que le han dado a los ecuatorianos hasta antes del 5 de abril, porque lo que ocurrió en Ecuador no tiene nada que ver con los ecuatorianos. Fue una acción de un engreído, que es el presidente de la República por un accidente. Pero es el presidente de la República. No por un accidente, no. Mira, cada país tiene el gobierno que merece. Sin embargo, lo que argumenta el gobierno de Ecuador, por la cual tomó la decisión de asaltar la Embajada de México en su país, fue por declaraciones que hizo López Obrador en su programa El Mañanero, que yo suscribo totalmente, es verdad. Fue un análisis. Un análisis, que yo lo he hecho aquí. Y, sí, pero tú no eres presidente. Claro. Y dije aquí, después de ese asalto, que eso no fue nada fortuito, que fue planificado y que trata de exacerbar. ¿Y cómo tú crees que va a ser fortuito eso? Claro. No. Nada fortuito. No, sí, fue fortuito. todo pensado, incluso las consecuencias de eso, ellos lo saben. ¿Calcularon las consecuencias? Sí. No creo. Bueno, en una dimensión. No. El gobierno, ¿Por qué? El gobierno de Ecuador está en manos de novatos. ¿De novatos? Sí. De engreídos y novatos. Ecuador está en una situación muy difícil, incluso en tela de poco control, en la que el presidente trata de endurecer políticas internas, y un argumento para eso es seguir oponiendo, seguir dividiendo la sociedad entre Correa y anticorrea. Es un fundamento. Es un error. Está bien, no está pensando en su país, está pensando en su grupo que está en el poder. Además de novato, es un engreído, como tú dices, pero además tiene una ideología, un pensamiento ideológico cavernario. Totalmente. Cavernario, es decir, no es posible tú poner en juego lo que se llama el Estado de las Naciones, ¿sí? la armonía que existe, porque eso es una declaración de guerra a México. Pero para eso tú tienes que contar con algún entrenamiento, porque hay gente que está equivocada. Hay gente que está equivocada. Hay gente que cree que todo el mundo puede ser presidente. Sí. No, y todo el mundo se cree que puede ser presidente. Exactamente. Y todo el mundo se cree que puede ser presidente. Ser jefe de Estado es una complejidad de todas las horas. Entonces, una persona que sea presidente tiene que ser muy reflexivo. Y este sujeto es un irreflexivo. Una persona, y eso, el ser irreflexivo, lo da la falta de entrenamiento político. Los líderes políticos generalmente no piensan y después actúan. No actúan y después piensan. Primero piensan y miden todas las consecuencias que se pueden derivar de una acción antes de tomarla. Y después, con todo sobre la mesa, incluso saben que van a ocurrir cosas.
Dice, bueno, este es un riesgo calculado. Me puede ocurrir esto, yo voy a salir. Pero dime a ver, en el imaginario de cualquiera, ¿qué pudieron calcular los ecuatorianos? Que podría ser la salida. Ya perdieron el Tratado de Libre Comercio con México. Ya perdieron un importante enclave que tenían de una integración con Colombia. Ya le cerraron la embajada, ayer lo anunció, Maduro terminó de llevarse la embajada de... Rompieron relaciones los nicaragüenses. Otros países no lo han hecho con tanta vehemencia, pero sí han ido reduciendo su personal en Ecuador, porque entienden que si eso no se corrige, en ese país no hay ninguna embajada que esté segura. Claro, ni en ese país, Ni en ningún otro con ese precedente. Sin embargo, yo te quiero señalar que en las elecciones pasadas en las que ganó Noboa, que estaba con más de 20 puntos por debajo de la candidata correísta Luisa González, solamente un acontecimiento como el que ocurrió en Ecuador pudo haber cambiado un escenario poder haber cambiado la tendencia fundamental. No fue que ocurrió, fue de las que elecciones. lo ocurrieron. Ahí es que voy. Sí, eso fue un elemento, solamente con un detonante como el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, pudo motivar, cambiar la tendencia abrumadora que había en las elecciones de Argentina, que terminó en Ecuador, que terminó sin que la candidata del correísmo, que había ganado abrumadoramente la parte municipal recientemente, sin embargo... Y la mayoría legislativa. Claro, sin embargo, eso minó la campaña y minó la posibilidad de que Luisa González ganara en primera vuelta. Sí, pues se creó una narrativa de que el correísmo estaba detrás de la muerte de ese candidato. Inmediatamente mataron a Villarreal, Villavicencio, inmediatamente comenzó la narrativa culpando al correísmo de eso. Y después se ha determinado que el hombre estaba vinculado a un narcotraficante. A todo. Muchísimas vagabunderías. Sí, pero era una pieza sacrificable en medio de la coyuntura y lo sacrificaron. ¿Tú crees que eso fue casualidad? No, eso fue bien planificado. Eso es planificado. Claro. Y entonces lo de ahora no tiene nada de aislado. Es parte, porque es que Ecuador está en una degeneración enorme en todos los sentidos. Bueno, mi artículo de hoy habla del último informe de Inside Crime, que es una organización internacional que mide la delincuencia en todos los países. Y Ecuador tiene 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Tiene 4 puntos más que Haití. Le estoy diciendo. 4 puntos más. Hay una degeneración que ya no está bajo control de nadie. Amenazado, sí. Las bandas de Haití, las bandas de Ecuador son más peligrosas. ¿Sí? El narcotráfico y el crimen organizado tiene un nivel de preeminencia allá en ese país. En Haití hay pandillas criminales, ratreras y también secuestradores y ligados al narcotráfico. Pero en Ecuador el crimen organizado es de gran calado. Claro. Estoy hablando que en el continente americano completo, solo Jamaica le lleva. Y no es por el crimen organizado, sino por las pandillas en Jamaica, que también son bastante violentas, igual que en Haití. Pero luego, todos los países están por debajo de 20, 23, 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una catástrofe. Claro. Y este presidente, en vez de concentrarse a tratar de hacerlo realmente, porque él ha declarado una guerra interna. Pero hay un estado de excepción en Ecuador. Pero todo eso es propaganda. Antier mataron 3 policías. Sí. Hace unos días mataron una alcaldesa. Se le fugan los principales narcotraficantes, vamos a poner entre comillas, de las cárceles. Y no pasa nada, porque están muy concentrados en demonizar a un sector político
que no tiene nada que ver con lo que está pasando, porque dejó a ese país encaminado. Y el caso de Haití, vamos a tratarlo cuando vengamos con nuestro invitado que conoce bien el caso de Haití. Así es. En un ratito con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, dirigente político importante y conocedor de la situación haitiana. Así que venimos con él en 2 minutos. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel es un hombre público, ha sido senador, director del INE, director de la IAD, director de Sabica, director de... ¿Y lo que falta? Tú hasta fuiste director de Indesur. De Indesur, sí. De Indesur. Tú no eres del sur. Instituto del Desarrollo del Sur. Tú no eres del sur porque tú eres de la línea. Pero soy un hombre... Y te nombran a ti en Indesur y no me nombran a mí que soy del sur. Ajá, pero... O Alejandro. Nombraron creo que a Peguero Méndez mucho Peguero tiempo. Méndez, sureño. Sí, Sí. y no sé quién es ahora, ¿no? Buen día, Héctor. Buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Y el Partido Reformista Renovador? Renovadores, estamos trabajando. Mira, nosotros no fuimos reconocidos por la Junta, pero hemos seguido con nuestra estructura. Comenzaron muy tarde ustedes. Intacta a nivel nacional. No, nosotros cumplimos con todos los requisitos. Lo que pasa es que tú sabes que la Junta tenía mucha premura por los tiempos ahí y decidieron sin revisar los documentos ni siquiera. De oída lo soltaron. No, lo soltaron, cogieron uno, quedó. Pero nosotros, eso no nos afectó, nosotros seguimos trabajando igual. ¿Y ustedes están en qué ámbito están ustedes? O sea, no están como partido, pero como... Estamos como partido, porque fíjate qué pasa, Nelson. Bueno, no reconocido, pero ustedes De están apoyando... acuerdo a la Constitución Dominicana, para formar un partido solamente tú tienes que agruparte y organizarte. Sí. Tener una filosofía, definir una bandera, definir Eso es lo formal. tu radio de acción. Ahora, la Junta te da la facultad de llevar candidatos en unas elecciones, pero no significa que si la Junta no te da esa facultad, el partido no exista. No, el partido existe, pues existen las asociaciones, las ONG, o sea, la libertad de asociación es sagrada en la Constitución Dominicana. Nosotros ahora mismo hemos tomado partido ahora en estas elecciones. ¿Con quién están? Bueno, nos reunimos con el presidente Luis Abinader y decidimos apoyarlo. Vamos a apoyar porque consideramos que es necesario que él concluya su obra. La mayoría de las obras que inició en estos 4 años no han sido concluidas, entonces necesita un tiempo más. La República Dominicana... Sin la excusa de la pandemia. Mira, no bueno... puede volver con la excusa de la pandemia. No, que sea una excusa real, tú sabes. Claro. El país se paralizó 2 años. Sí, la sabemos. Eso retrasó mucho la gestión de gobierno y al sector privado. Fue un retraso para el mundo, vamos a decir. Pero tú sabes que yo creo firmemente en que el desarrollo de la República Dominicana está en la continuidad de las políticas públicas. Aquí cada vez que hemos tenido un gobierno prolongado tenemos desarrollo, pero cuando es alterno se para ese desarrollo porque cada quien quiere imponer su propio librito por 4 años y cuando llega el otro, entonces borra ese y impone el de él. Estamos y, todo queda inconcluso, en un eterno comienzo. Fíjate tú, por ejemplo, las obras, la cantidad de obras que hay aquí que están paralizadas por esa situación, no son 2 ni 3. Mire la presa de Montegrande, eso se comenzó, eso lo concibió Juan Bosch cuando subió al poder, en el 63, Juan Bosch, la presa de Montegrande. Y pasaron todos los gobiernos, cuando yo llegué al INDRE, eso estaba en una gaveta ahí perdido. Yo lo desempolvé, comenzamos a trabajar, se dio un Picasso, después se dio otro Picasso en otro gobierno, y después, otro Picasso, como 7 Picassos dieron. y finalmente este gobierno ha concluido el lago, el almacenamiento de agua, pero todavía faltan los canales, falta la obra de toma de los acueductos, falta la instalación de las turbinas para generación eléctrica. Falta todo. Es decir, que le falta a la presa le falta la mitad todavía. Ahí lo que hay es un embalse. Mira que me hubiese gustado, la última vez hablamos bastante nosotros de la presa. Sí. Pero vamos a ir en el campo político porque... Hay un embalse, pero sí. que es importante el embalse, tú sabes. Sí. Esa presa de Montegrande es una presa grande. Sí. Es una presa del corte de Atillo y de Valdesia. Es más grande que Tavera. Va a tener alrededor de 300 millones de metros cúbicos de agua.
almacenada. Entonces esa agua es importante, está almacenada. Ahora lo que tenemos que agilizar la instalación de los canales, sobre todo la construcción de los canales, porque es una presa eminentemente agrícola. Claro, yo quiero preguntar sobre los canales, porque hay dudas y no tengo la claridad. El canal, es decir, del lado este de la presa, ¿va a cruzar la carretera para el lado, para Mira, este lado? esos canales van a regar todas esas tierras de Barahona y Bauruco fundamentalmente. Sí, claro. Pero esa es la que está de aquel lado, de la parte oeste, el canal del oeste. Pero Sí. en el No, lado... que no se ha hecho ningún canal. No, pero según el diseño, yo le pregunto, Bueno. ¿va de este lado de la carretera? Por todos los lados. Va a regar alrededor de 300.000 tareas. Son muchos Sobre remolinos. todo la provincia que más se va a beneficiar es Neiva, para que lo sepas. Sí, Bueno, el Valle de Neiva. Porque Neiva Hay tiene un valle valle inmenso de tierra. Y también Barahona. Sí. Le puede llegar algo a Pedernales allá. No está muy lejos. Sí, no, pero puede llegar por la vía de tuberías, porque para el agua potable. Ok. Pues tú sabes que Pedernales tiene un problema, que es que no tiene fuente de agua. Entonces, si tú vas a desarrollar el turismo en Pedernales, necesitas una fuente de agua. Porque lo que se está haciendo ahora, que está haciendo INAPA allá, poniendo un tanque con un rito que está allá en la loma de Pelempito, Es muy corto eso. eso es muy provisional, ¿no? y poca agua. Sí. Ahí se va a necesitar mucha agua. O se busca en una presa de Nizao, que está identificada, la presa del río Nizaíto, por ahí por la zona de Paraíso, Ajá. donde nace Bauruco. el canal Nizaíto que hizo Balaguer, Bauruco por ahí. que lleva un chin de agua hasta Oviedo. Sí. Bueno, por ahí se ha identificado en ese río una presa que puede suministrarle agua a Pedernales, pero también la presa de Montegrande lo puede hacer. Y se va a beneficiar también allá a la provincia de Independencia, un poco. Ahí Sí, pueden mucho. llegar los canales, Claro, a Jimaní, esos lugares que lo necesitan. así es. Porque en el sur, mira, el sur no ha tenido agua. Ese ha sido el problema. Agua de riego, por gravedad, que es lo que trae el desarrollo. Asua, por ejemplo, con la presa de Sabanayegua, y San Juan con Sabaneta han sido dos provincias privilegiadas en el sur. Pero el resto, lo que hay es una agricultura de subsistencia, de conuco. De cuando llueva. Cuando llueve o cogiendo ¿Hay regolones? agua de un riito, No regolones, eso de un riito muy rudimentario. con una bomba y esas cosas, eso Héctor, no es agricultura. pero se concluyó el lago. Importantísimo que tú señalas, sí es real. Pero yo me sitúo en Pedernales, por ejemplo. Para llevar agua a Pedernales hay que hacer un empalme de tuberías bastante largo. Sí. Eso se lleva mucho tiempo. No tanto. O sea, el presidente no, en su segundo mandato, ¿se puede creer que la termine? La presa la completa. presa, sí, yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí, claro que sí, claro. Esos canales, Pues tenemos 10 años. a eso no le falta más que de 2 años para concluirlo, porque lo más laborioso son los canales. El asunto de las turbinas para generar energía eléctrica, yo creo que GI lo tiene bastante avanzado ya. Y lo de los acueductos, tú sabes que existe el acueducto, el Azura, el acueducto del suroeste, que lo inauguró el gobierno de Leonel Fernández en el 2008, creo que fue. Pero lo inauguró sí, con una obra de toma en el río Yaque del Sur. Sí. Entonces ese acueducto 2 años después ya salió, salió de servicio, porque todo acueducto que tú hagas con la obra de toma en un río directamente, eso no dura mucho, es temporero. Porque cuando viene una crecida se la lleva. O cuando viene el río muy turbio daña todos los sistemas. O cuando viene un palo y la rompe. Tiene que ser los acueductos. O si baja el caudal del río no hay agua tampoco. No hay- exactamente. Si baja el caudal queda la obra de toma por encima. Los acueductos seguros y permanentes son los que se hacen en presas. Por eso tú ves que Santiago tiene pocos problemas. El Cibao Central. Sí. Santiago, Moca, porque tiene su acueducto en la presa de Taveras. Valdesia estuvo suministrando el agua de Santo Domingo por muchos años. Lo que pasa es que Santo Domingo ya creció demasiado y los 5 metros cúbicos por segundo que da Valdesia no son suficientes. Ahora hay que buscar nuevas fuentes de agua. Y se está hablando aquí, tú sabes, se está hablando de traer agua de Atillo, es más lejos Atillo, Sí, es que más lejos. de Barahona Más lejos. a Pedernales. Y Pero la- el agua se puede llevar donde quiere, por tubería. Y la presa de Madrigal que creó el problema entre el cisma entre Jacobo y Salvador, De esos ya tiempos. eso, no se ha vuelto a hablar de esa presa. Bueno, ahora sí, ahora identificaron otro lugar, que no es Madrigal, sobre Río Jaina, ¿verdad? En otro lugar, porque ya Madrigal se llenó de vivienda, ya no es posible Ya hacerlo no. ahí. Ya.
Pero se está hablando, sí, de la presa sobre Río Jaina. Volviendo al campo de la política, yo pienso que la práctica de los partidos que nos han gobernado después de la desaparición física de Balaguer acogieron el reformismo o el balaguerismo como su forma especial de gobernar, incluyendo el PLD. Al revés, si lo hubieran cogido, estuviéramos guisando. Perdón, déjeme expresarme. Quizá el estilo, la cosa más negativa. Yo creo que el endeudamiento. El balaguerismo es la materia prima que han utilizado la mayoría de los partidos que han gobernado en los últimos 25 años. Han querido usarlo como paradigma. No. Pero perdón, don Héctor. Sin embargo, parece que de manera estructural el balaguerismo parece que ya no tiene cabida. Sí. Están divididos los partidos. Bueno, el balaguerismo está en todos los partidos. Mira, en el espectro político. Físicamente e ideológicamente. ¿Eso es bueno o malo para los balagueristas? No, lo que quiero decir es como que la etapa estructural como que ya parece está diseminada en todos los partidos. No, algunos balagueristas están en diferentes partidos, pero el balaguerismo no está en ningún lado. ¿Cómo va a ser? No, al contrario. Hay un nicho, un vacío en el espectro político nacional con relación al balaguerismo. Fíjate que las tres fuerzas políticas principales vienen del mismo origen. ¿Tú te has fijado en eso? ¿Juan Bosch? De Bosch y Peña. Del Bosch, básicamente. El balaguerismo está afuera. Ahora, cada vez la gente añora más algunas políticas algunas políticas públicas de Balaguer. ¿Entiendes? Cada vez que se habla del endeudamiento externo, que ya va por un 60% del Producto Interno Bruto, la gente piensa en el balaguerismo. Sí, pero... Cada vez que se habla de la agricultura y la reforma agraria, la gente piensa en eso. Sí, pero el estilo de gobernar. El endeudamiento fue en un momento se justificaba, pero esa política frenó el desarrollo. Claro, y el desarrollo estructural que hay en el país, de carretera y de infraestructura, ¿cómo hubiese hecho sin yo no esa creo posibilidad? Que lo frenara, porque fíjate, la base del desarrollo que hoy podemos exhibir se debe a eso que se hizo. La reforma fiscal, por ejemplo, que se hizo en el 92. Sí, yo fui senador en es la que prevalece. Es la única que se ha hecho integral. Sí, ¿Y en qué consistió? Bajar los impuestos. Entonces, ese es un estilo de política. Ahora, después que los parches que se le han puesto al sistema fiscal dominicano ha sido de aumento de impuestos cada vez. Sí. El ITEVI viene desde el 6%, era que estaba el ITEVI. 6%. El 6, ya estamos en 18. De cuando Salvador viene, subiéndole. Y esa reforma del 92 fue bajar los impuestos. Aquí se pagaba en las aduanas el 100 y pico % de algunos productos. Y los impuestos sobre la renta llegaba también a veces hasta el 60, 70%. Se bajó eso a un 25% para personas físicas, yo creo que un 15% para, ahora. Sí, algo así. Sí. Y se bajó, y también se bajó los impuestos aduanales, pues se hizo una reforma arancelaria. Y después de eso fue que el país comenzó a crecer. Del 92 para acá, 5% promedio anual del Producto Interno Bruto. Sostenidamente, ni la pandemia lo paró. Lo retrajo un poco, pero volvió otra vez y compensó. Sí. Entonces esas políticas de Balaguer, de parquedad, el endeudamiento, no fueron políticas que retrasaron la economía, no. Al contrario, lo que basaron en la economía, porque mira qué es lo que se hace ahora. Mantuvo la economía represada, chiquitica. Mira qué es lo que se hace ahora. Tú ahora lo que haces es crear déficit fiscales para adelantar cosas. Pero si tú, por ejemplo, es como que tú ganas 100 pesos. Pero eso es una filosofía económica. Es como si tú... La creación de déficit. Sí, pero eso no, es lo mismo que tú ahorrar el dinero. Balaguer basó su desarrollo en el ahorro público, el ahorro interno. Es como que tú ganas 100 pesos, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo el año que viene voy a invertir 150, pero nada más gano 100. Voy a crear un déficit, voy a coger un préstamo del banco, crear un déficit en mi economía de 50 para el año que viene. Bueno, pues da lo mismo coger esos 50 del banco, que tú digas, este año yo me voy a ahorrar 50 de mi economía de 100. Nada más voy a gastar 50 y los otros 50 los voy a emplear para la inversión. Eso es lo que hacía Balaguer. Bueno, es exactamente lo mismo. Lo único que tú vas arrastrando déficit hacia el futuro. Bueno, el ahorro, en economía el ahorro no es otra cosa que sacrificar el gasto. Claro. Pero tú, por un año, porque es que lo que pasa es que Balaguer
Mira, hay una política que siempre se habla de eso, los recaudadores de Balaguer. Balaguer los recibía todos los días al mediodía, En la noche era. los recaudadores. 7 de la noche. Bueno, en la noche Que pase, Kiko. él los recibía exactamente, porque para que le informara lo que se había recaudado durante el día. Recibía aduana, Una bodega. aduana y Es un recibía cuaderno ahí, como un colmado. a lo que hoy es impuesto interno, que era impuesto sobre la renta y renta interna. ¿Cuánto se hizo hoy? Bueno, se recaudaron, presidente, 10 millones hoy. Tenía ese numerito ahí. Entonces, por la mañana, al mediodía, él recibía Al director de presupuesto. al director de presupuesto. Ponle 5, dale 10 Entonces, pesos. El director de presupuesto, que es el que planifica las inversiones del gobierno, ¿verdad? Las asignaciones presupuestarias. Entonces le decía, mire, ¿cuántos son las obligaciones que usted tiene de gasto de hoy? Entonces le decía 8 millones, presidente. Ajá, ¿cómo así? Dice, bueno, le voy a dar 2 millones a obra pública porque está haciendo tal carretera, le voy a dar 2 millones a Lindri, que está haciendo una presa. a Lindri, que está haciendo una presa, le voy a dar 8 millones. No, Entonces, dele 500,000 a ese. no, pero espérate, entonces decía, ok, 8 millones. Ya sabía que se había recaudado 10 y que iba a asignar 8. Él asignaba los 8, pero le quedaban 2. Cuando él iba el sábado a un pueblo de eso, a hacer una inauguración, él sabía que tenía de la semana entera, si 2 millones por cada día, eran 14 millones que tenía ahí. Entonces Él podía venía ofrecer ahí. el gobernador, el cura, doctor, que la carretera tal, que tenemos que hacer esto, que lo otro, que el canalito tal. Entonces, ¿cuánto cuesta eso, Subero? Siempre estaba el secretario de Obras Públicas al lado de él. ¿Cuánto cuesta eso? Obras Públicas tenía todo, era presupuestado y diseñado, que lo tiene todavía. Lo tiene. Todas las obras, por más que tú te imagines, están diseñadas en Obras Públicas. ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta 5 millones. Ajá. Y volví y le pedían, ok, anuncia lo que lo vamos a hacer. Pero ya él tenía el dinero. Entonces eso es el desarrollo basado en el ahorro público. Naturalmente, tú no puedes hacer eso ahora de manera así radical. El otoño del patriarca. No, pero venga acá. Sin embargo, eso desde el punto de vista de la filosofía no es mala, porque mantener una economía sana. Ahora el gobierno va a tener que hacer en el próximo periodo una reforma fiscal. ¿Para qué? Para eliminar un poco los déficits. Pero una reforma de verdad. Para eliminar los déficits, porque ya el déficit está, creo que como un 6 o 7% No, tanto no, 3.5. del Producto Interno Bruto. Es mucho dinero. 3.5 es mucho dinero porque nosotros ya tenemos un Producto Interno Bruto de 120 mil millones de dólares. ¿Tú sabías que ya no le pasamos a Puerto Rico ya? No es tanto. No. Son 112 mil millones, que es mucho dinero. No le pasamos a Puerto No, Rico porque ya. hay una Hace parte, rato. hay una parte que no se verifica. Es una economía fuerte que ya Sí, tenemos. sí, sí, ¿no? claro. Porque es una de las más altas Acabamos del Caribe, yo diría. desplazarme a Ecuador. Y todo Centroamérica ya. Acabamos de entrar a la séptima economía de América Latina. Sí. Ah, sí. Le quitamos ese puesto a Ecuador. Ahora, no tiene es- mucho que ver también todo ese endeudamiento, porque ¿por cuánto vamos ya, Nelson? Si lo dice un político, el gobierno ha cogido 40 mil millones de dólares. Eso es mentira, ¿eh? Pero no el gobierno, yo no me estoy hablando de este gobierno, es que es una política constante que viene de hace Que mira, muchos años, tenemos de la que tú no te puedes escapar muy 54, fácilmente. Cualquier 54. gobierno que venga, que cambie, vamos a suponer el gobierno. Es que no es el gobierno. 54% Es que es el modelo. El modelo que Es usa el Fondo Monetario. Un modelo que debe ser cambiado. ¿eh? Claro. Porque esto no puede ser así porque en todos Héctor, los sentidos. ¿Y cómo tú 40 frenas? años de crecimiento constante, ininterrumpido. ¿Y cómo tú frenas? Sin embargo, hay niveles. ¿Y cómo tú frenas el desarrollo? No, Con el ahorro interno. Eso no, no estoy existe. hablando de frenar el No, pero desarrollo. déjame decirte, eso No, que el dice- modelo. Eso que dice del modelo, mira, tú sabes que el modelo actual que está rigiendo en el mundo occidental viene después de la Segunda Guerra Mundial. El armisticio que se hizo, los países triunfadores, ¿verdad? La Unión Soviética, Estados Unidos, impusieron un orden económico mundial. El Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la OEA, todas esas cosas se hicieron ahí. Ahora, todas esas cosas ya la realidad lo ha repasado, Totalmente, lo ha rebasado ya. ¿Tú totalmente. sabías? La Nación Unida se convirtió en una institución inoperante completamente. Una entelequia, como No llama puede Chávez. resolver ni el problema de Haití. Oye, hace 6 meses que tomaron una resolución para que un país, Kenia, encabezara una... Y todavía no ha podido modificarse. Caímos en Haití sin querer. Sin querer, mira. Queremos tratar contigo el tema haitiano. Mire, dijo el canciller, y para que usted pueda conectar ahí ayer, que él está sorprendido porque todos los países que se comprometieron a dar dinero No ha dado un peso. no ha dado un peso. Y eso Porque está en las un naciones- limbo.
Las Naciones Unidas es un país, es una institución ya inoperante. Ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que uno solo puede vetar las decisiones, no puede decidir nada, no puede decir. Ahorita yo oí a ustedes hablando sobre el asunto de Ecuador. Ahí no se va a resolver nada. ¿Por qué no se resuelve nada con el asunto de Israel? Los bombardeos de Israel a Hamas son protestados por todo el mundo y ahí eso siguió y la Nación Unida no tiene capacidad para eso. ¿Por qué? Porque hay 3 países que vetan todo. O Rusia, China y Estados Unidos. Si no le conviene a su geopolítica, de una vez ya se oponen. Entonces nunca se pueden poner de acuerdo. Sí. Dime el caso de Haití, Héctor, que tú conoces bien, porque fuiste diplomático en Haití, pero además le da seguimiento. Ayer Henry renunció de algo que ya no tenía. Bueno, dicen que renunció, pero yo... No, le enviaron, ya. Se envió la carta. Y ayer le dieron formalidad al consejo. Al consejo, pero a él la carta de él, ¿tú la viste? Sí, la leyeron. Ah, bueno. Entonces, reitero, renunció a algo que no tenía. Pero bien, ya la formalidad. Sí. Entonces, parece que el consejo ha ido resolviendo los problemas internos que le daban algún freno. Ahora nomás falta una pata. La pata de las bandas. ¿Están de acuerdo las bandas con todo esto? No relaje. Yo le comentaba el otro día, anteayer al ciudadano aquí al lado, o ayer, que ese consejo y nada que funcione, si no toman en cuenta las bandas, no va a funcionar. Claro, las bandas, y también está suelto el cabo de Kenia. Porque Kenia que tiene que venir con tropas a pacificar el país. Si no viene y las bandas siguen operando, ese consejo no va a funcionar. Pero se integran a varios líderes de la banda. Mira, déjame decir, no es posible, mira, Ariel Henry. Pero no es lo que sea posible, es lo que la realidad. No. Ariel Henry es un tipo mañoso. Sí, como tú un tipo muy inteligente y preparado, pero mañoso. ¿Y quién Haití? Él está en Estados Unidos prácticamente en calidad de preso, de confianza. No sé si está en California o está en Puerto Rico todavía. No, está en California. Bueno, está en California. Es un preso de confianza en los norteamericanos, para que renunciara. Pero todo el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros que emitió el decreto el martes o el miércoles, anteayer, ayer martes, son gente de él, controladas por él. Y hasta que ese consejo no nombre un primer ministro, otro primer ministro, no pueden cambiar el consejo de gobierno, los ministros. No. Porque es el quien lo designa el primer ministro. Es el primer ministro. Y lo ratifica el Congreso. ¿Hay Congreso? ¿Y cuál Congreso? No hay. Eso de facto. No hay. Hasta que no haya unas elecciones, ya cumplieron todo, ya no hay, hay un vacío institucional, hasta que no hagan nuevas elecciones. Entonces, ¿cómo es que va a operar ese consejo de 9 que formaron? ¿Cómo que va a operar eso? Muchos de ellos incluso están fuera del país, que le tienen miedo de entrar a Haití por el asunto de la inseguridad. Y las bandas accionando con el 80% del territorio de Puerto Príncipe ocupado, con los aeropuertos ocupados y los puertos. ¿Tú sabías eso? En Haití hay un aeropuerto internacional que es el Toussaint Louverture, y ellos lo tienen ocupado toda la periferia. No así el aeropuerto, pero la periferia. Y cada vez que viene un avión, lo bombardean desde abajo. Cada vez que va a aterrizar un avión. Por eso fue que Ariel Henry no pudo aterrizar. No, porque desde Cité Soler, que es el barrio que está al lado, ellos lo tienen ocupado completo, Cité Soler. Y tienen ocupados los puertos. El puerto de la bahía de Puerto Príncipe está ocupado. Y los barcos que se atreven a llegar ahí son saqueados, como los tiempos de los corsarios, de los piratas. Y nadie se atreve a llegar. Por eso que la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dijo recientemente que en Haití queda alimento para un mes, para final de este mes. Se viene una hambruna, dice. Viene una hambruna, porque no pueden llegar alimentos ni por la vía aérea ni por la vía marítima. Y los alimentos que entran aquí en los mercados binacionales de la frontera son interceptados en el camino, porque también los caminos están... Por ejemplo, los que entran por ahí por la Jabón solamente pueden llegar hasta Fort Liberté, porque ni siquiera Cabo Haitiano.
y mucho menos a Puerto Príncipe. Y por Jimaní lo mismo, porque es que en el medio lo interceptan. Sí, aunque Puerto Príncipe se abastece más de Jimaní. El Jimaní pues está cerquita ahí. No, es que no cruzan. No, hay una comunidad. Pero es que esos mercados están ahora mismo en el piso. Ahí hay una comunidad, antes de llegar a Puerto Príncipe, después de Jimaní, Font Parisien, que ahí están operando las bandas. Y en Croix de Bouquet, ellos tienen ocupado Croix de Bouquet, es lo que queda antes de llegar a Puerto Pero Príncipe. en ese cuadro, Rodríguez, ¿qué piensa usted que puede ser la salida para? Porque yo estoy Salida, ahora no, que aterrado. Haití no hay salida por ahora. Y Pero salida bueno. con un país que no. O sea, Haití lo que está es destruyendo lo poco que queda, hasta ya convertirse en un desierto, una selva. Lamentablemente. ¿Qué nosotros podemos hacer con eso? Lo único es resguardarnos lo más que podamos. ¿Cómo? Concluir el muro y tratar de reforzarlo más, cada vez más y más controles. Lo que hacen los países del norte, los países después del Sahara, en África, los que están en el Mediterráneo, ellos tienen de abajo del Sahara para abajo, la zona que se llama subsahariana, es la miseria pura. Y ellos todos tratan de llegar allá al norte, a los que están en el Mediterráneo, que tienen una situación mejor, y de ahí después quieren irse para Italia o para España. De Marruecos para allá. Marruecos, España. Ajá. Pero, ¿qué hacen ellos? Muchas vallas, mucho control para tratar de evitarlo lo más que puedan. Nosotros eso es lo que podemos ¿Y hacer. quién puede contener? Tú ves ese discurso nuestro de estar mundo abogando humano. a la comunidad internacional por solución del problema haitiano, eso hay que eliminarlo, ya eso hay que extinguirlo y concentrarnos en preservar Bueno, pero este pues, país. tenemos que mantener por lo menos esa pose y hacemos lo que nos dé la gana. No, yo creo que no, ya eso basta porque la comunidad internacional ha sido indiferente ante ese problema haitiano. Es que para ellos la Y al solu- contrario, mientras nosotros más abogamos por la intervención de la comunidad nacional, más ellos comienzan a abogar porque nosotros absorbamos el problema. Exactamente. Sí. Eso- Ustedes no pueden deportar, ustedes tienen que hacer campos de refugiados en su territorio, eso es lo que no. Entonces nosotros que tenemos que contestar que no, pero permanentemente. Pero realmente contestar y actuar Y en usted ve consecuencia. esos muros, esos sectores aquí, ese senador de Lía Piña, que renegó de ser un senador de la frontera, ¿cómo se llama él? Iván Lorenzo. Iván Lorenzo, renegó de ser un senador fronterizo. Esa carta que hizo, una carta. Pero la niega. Pero que el presidente todo lo el mundo- emplazó y dijo que, Pero todo el mundo que sabe llame, que fue él que la hizo. traiga un organismo internacional para que... Yo estoy diciendo que la niega, ¿verdad? Todo el mundo Mi amigo sabe Iván que, Lorenzo. que fue él que lo hizo. Lo que Gracias, pasa es que Héctor. ahora le da vergüenza admitirlo. Sí. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Muy interesante, como siempre. Sí. A ustedes hasta mañana.